Pepe Ferrer, vamos a ver cómo sale esto, porque es la primera vez que lo hacemos y para todos los que nos estén viendo a través de Binomio. Muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Es todo un honor ser el conejillo de Indias de Binomio, y en este caso tuyo también. Bueno, Bueno, te veo en un sitio espectacular, pero ¿dónde te has metido? bueno, la tecnología que permite algunos caprichos. En mi caso, bueno, he elegido un fondo que me parece interesantísimo y sobre todo que a mí me trae muy buenos recuerdos. He dado unos paseos por esa bodega, muy buenos a lo largo de mi vida. Y es la bodega de la Arboledilla, de Bodegas Barbadillo. Es una foto que tomé desde el balcón, hay un pequeño balconcillo que se divisa esta catedral. Para mí parece una de las bodegas más monumentales que tenemos en el marco de Jerez. Y bueno, he aprovechado porque es como hablar desde la Arboledilla, que de desayuno Yo todas las te mañanas. estoy viendo ahí y digo, tiene que tener hasta el microclima de la bodega, tiene que estar hasta fresquito, casi. No, no, no. En este caso el microclima es el de casa, pero bueno, me parece muy bien. Bueno, Pepe, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú del mundo del vino? ¿De algo relacionado con el vino o con los vinos o con algún vino en concreto? Bueno, desde luego me tengo que ir a la niñez. Como tú bien sabes, yo nací en el puerto de Santa María. He vivido siempre en el puerto de Santa María, aunque he trabajado en muchos rincones del mundo, pero siempre he tenido mi residencia en el puerto. Mis primeros recuerdos del mundo del vino son de pequeñito, yendo a casa desde el colegio y yendo al colegio desde casa. Realmente, yo recuerdo primero cuando me llevaba mi madre y segundo ya después, un poco más mayor, cuando iba solo al colegio, pues realmente cuando llegaba la época de la vendimia, eh, todo el centro viejo del puerto, el casco viejo del puerto, olía a mosto, olía a vino, olía a bodega. Desde mi casa hasta llegar al colegio, pues prácticamente pasaba por al lado de 3, 4 bodegas y en esa época era lógico ver a los arrumbadores rodando botas por la calle, por esas calles de adoquines características del puerto de Santa María. Y también, bueno, pues olían las fermentaciones, olía cuando se hacían trasiegos y se corrían las escalas en las criaderas de primera, segunda, la solera. Todo eso generaba unos aromas, un paisaje también de la gente trabajando, yendo con las botas por la misma calle. O sea, no había tantos coches y era posible hacer eso, ¿no? O los camiones cargados de botas, descargándolos, cambiándolos de casco de bodega. Esos son mis primeros recuerdos, desde luego. Bueno, y cuál es, no sé si hoy has estado trabajando y has tenido que probar o en casa simplemente por gusto has probado, has catado, has bebido algún vino. ¿Cuál es el último vino que has probado? Bueno, pues el último vino que he probado, pues la verdad que lo he probado contigo, porque Ah, ha entonces sé sido, cuál es. Porque, claro, 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 lo he probado contigo porque justo ayer estuvimos en el programa de Tierra de Vinos y llevé un vino para catar en el estudio y bueno, el vino era un rosado, una novedad que hay en el marco de Jerez, que no es un vino amparado por el Consejo Regulador, sino que es un vino amparado por la IGP, Vinos de la Tierra de Cádiz, que es Albariza Rosé, de bodegas del grupo Esteve, de bodega Real Tesoro, que me ha parecido un vino interesantísimo, ya que utilizan dos uvas propias del marco de Jerez, como es la Palomino Fino y la Tintilla de Rota, que, bueno, aportan ese punto de kilómetro cero a este vino. Y, bueno, me ha parecido muy interesante, muy fresco, fácil de beber, y es el último que he bebido, que lo he bebido contigo. O sea, que ha sido un descubrimiento absolutamente. Pepe, eres el embajador de los vinos de Jerez para el mundo de la gastronomía. Hay quien puede pensar que el vino de Jerez corre el riesgo de quedar circunscrito en ese mundo de la alta gastronomía y no llegar tanto al consumidor final, al amo o al ama de casa, podemos decir, ¿no? Al que lo compra para llevárselo a casa
o llega a cualquier bar y lo pide. Yo entiendo que lo de la alta gastronomía y esos grandes restaurantes donde el vino de Jerez tiene tanta fuerza, supongo que es una puerta de entrada de lujo además para que llegue al resto, ¿no?, de universos donde tiene que estar el vino de Jerez, el sherry, ¿no? En verdad hay muchísimas personas que no entienden muchas veces el por qué se mima de alguna manera a todos estos restaurantes de Michelin, que son referencias en el mundo de la gastronomía española. Pero el efecto es muy interesante porque se produce un efecto de gota a gota, de lluvia, de calado, desde los restaurantes que son referencias a nivel internacional en el mundo de la gastronomía hacia el resto de restaurantes que es la gastronomía más habitual, la que consumimos tú y yo y los que vamos cuando sales a comer, lo habitual, hombre, la excepción es ir a una estrella Michelin en cuanto a que esos son casos como cuando vas a la ópera, ¿no? Que vas en una ocasión especial, ¿no? Pero en el día a día, esos restaurantes del día a día se ven influenciados evidentemente porque cualquier cocinero que esté delante de un negocio está mirando constantemente a sus referentes, a los que realmente marcan las tendencias en el mundo de la gastronomía. Y evidentemente ese uso que han hecho restaurantes como el Seguer de Can Roca, con Josep Roca, Pitu Roca, como referente en el uso en sala de los vinos de Jerez, que acompaña un menú de degustación pues, con varios vinos de nuestra zona, o su hermano Joan Roca, que en las elaboraciones de cocina, en los platos, como ingrediente del plato, siempre, bueno, siempre no, pero usa sin problema ninguno el vino de Jerez e incluso inspira el vino de Jerez a algunos de esos platos, pues eso lógicamente va calando, eso va cayendo, va cimentándose en el uso también que hacen los otros restaurantes, con lo cual es una influencia que poco a poco no es algo que se vea de un día para otro, pero es muy interesante ver cómo esa influencia va calando. Y hoy, afortunadamente, vamos por muchos restaurantes de España y en la carta encontramos, sin problema ninguno, vinos de Jerez. Y muchos de ellos proponen en el maridaje de un menú, pues el tomar un vino de Jerez, evidentemente. Pepe, ¿la Sherry Revolution existe? ¿Ha existido? ¿En qué momento está? Si es así. Bueno, las revoluciones suelen ser tumultuosas y además, suelen ser rápidas. Una revolución no dura mucho. Y en este caso, a mí me gusta contemplar esto de otra forma. Evidentemente, hay un cambio, hay una tendencia, pero es una tendencia que va poco a poco. Como te decía antes, no es una cosa... Yo hablaría de, por ejemplo, una tendencia en los últimos 10 años. Evidentemente, hace 10, 15 años la realidad del vino de Jerez no es la que estamos viviendo ahora. Y hay una tendencia, evidentemente, sobre todo a la hora de que el público lo pida en los restaurantes y que los restaurantes además lo tengan y lo ofrezcan, que esa es la clave. Y que después eso se transmita a las costumbres en casa, que sea normal abrir la puerta del frigorífico y que te encuentres una botella de manzanilla o de fino ahí para consumirla en el momento cuando te apetezca en casa, pues eso evidentemente sería lo ideal, pero poco a poco va ocurriendo. Yo tengo ya, cada vez conozco más gente que es normal que tenga vinos de Jerez preparados para consumirlo, pero evidentemente no es la mayoría del mercado. Eh, es lógico, hay que hacer un trabajo de divulgación que en eso está empeñado el Consejo Regulador desde hace ya más de una década, lleva mucho tiempo en ello, que es de divulgar y de que el consumidor final sepa jugar con esos vinos en su día a día. Hay que tener en cuenta que nuestros vinos no son vinos tintos o blancos al uso, no son vinos, vamos a llamarle, normales, ¿no? Y lógicamente hace falta un paladar un poco entrenado a la hora de disfrutar del vino, hace falta introducirlo y lo ideal es que alguien coja de la mano a ese cliente o a ese consumidor y lo acompañe en esa introducción al mundo del vino de Jerez. Lo que sí es cierto, y el otro día, por ejemplo, en una cata que tuvimos, la cocinera valenciana Begoña Rodrigo, que es la propietaria y la chef
del restaurante de La Salita, con una estrella Michelin en Valencia, afirmaban durante la cata que sí, que hay esa dificultad inicial, pero que una vez que entras en el mundo del vino de Jerez, ya eso no tiene un retorno, eso ya no tiene vuelta atrás. Como el vino de Jerez, como el gusanillo del vino de Jerez entre en tu vida, es algo de lo que ya después no te puedes librar, afortunadamente. Absolutamente de acuerdo. Siempre se ha dicho que uno de los grandes enemigos del vino de Jerez es precisamente el propio vino de Jerez por su complejidad, porque hay otros vinos que son como mucho más fáciles de entender. Pero bueno, voy a terminar poniéndote en dos compromisos. Tú decías que no todos los días se va a la ópera. Tú sí vas mucho a la ópera porque vas mucho a esos grandes restaurantes Es que que hay yo en toda soy un España. melómano, soy un melómano. Sí, 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 de eso se trata, claro. Recomiéndanos uno. Eso no significa que no te gusten los demás, pero oye, dinos, oye, ¿dónde podemos? Recomiéndanos uno de esos sitios maravillosos que has conocido en los últimos años. A ver, lo normal sería, lo fácil sería decirte que evidentemente el Seguer de Roca. Eso no solamente sería fácil, sino que además es verdad. Si tú quieres disfrutar de la comida y quieres disfrutar del vino, realmente el Seguer de Can Roca sería un referente. Pero te voy a dar otro. Bien, bien, bien. Permíteme, vale. Te voy a dar otro, y en este caso, para no tener problemas con mis grandes amigos cocineros andaluces, que me encantan, te voy a poner con otro restaurante. Ricard Camarena, en Valencia. Hablábamos antes de Valencia. Ricard Camarena, el restaurante que está en el complejo de Bob James, ya con 2 estrellas Michelin, lleva una trayectoria en su carrera algo fantástica. Y siempre ha tenido el vino de Jerez como ahí al lado, como uno de los recursos de inspiración también en muchos casos. El tratamiento que tiene en sala, en sus menús, ofrecen muchísimo vino de Jerez. Y también, aparte, tiene un gran interés, Ricard, en el uso del vino de Jerez en sus ingredientes. Es sorprendente cómo el capítulo más largo de uno de sus libros, que se llama Caldos, es un libro que recomiendo a los que nos estén escuchando y viendo, que ese libro es donde Ricard Camarena desarrolla varias teorías y varios ejemplos prácticos para hacer unos fondos y unos caldos maravillosos. El capítulo más extenso está dedicado al uso y manejo de los vinos de Jerez. Y bueno, lo hace porque está convencido y porque lo hace día a día en su trabajo. Así que, bueno, yo recomendaría este que te he dicho. Me encanta la recomendación. Y por último, un vino. Muy difícil, sé que es muy difícil y muy complicado, pero oye, uno que te guste, uno que quieras recomendarnos. Bueno, pues mira, no voy a decir ningún vino. A ver, evidentemente a mí me encantan los amontillados, ¿vale? Pero decirte un amontillado A mí también, a mí sería también. muy complicado. Sería muy complicado. Esto sí que ponerme, esto no me lo esperaba. A ver, te voy a decir, en este caso, te voy a decir un tinto. Un tinto y además de la zona del Manco de Jerez, pero es un tinto de la tierra de Cádiz. Yo me iría por Triángulo. Triángulo, que es Luis una Pérez. de Luis Pérez, de la bodega Luis Pérez, y además en su propio nombre habla del triángulo, con lo cual, bueno, creo que viene muy bien al caso. Este tinto, que es un monovarietal de tintilla de rota, me parece un tinto muy fresco para estar hecho en una zona cálida como la que estamos, ¿no? Y bueno, es un tinto que últimamente, bueno, cuando he tenido que tomar tinto, me he inclinado por tomar ese. Pepe Ferrer, embajador de los vinos de Jerez en el mundo de la gastronomía, periodista, reportero, fotoperiodista, experto en vinos y en gastronomía. Tienes una vida muy intensa. Afortunadamente la compartes con nosotros en Tierra de Vinos, en Canal Sur y en RAI. Y hoy queríamos tenerte aquí inaugurando esta sección de artistas invitados en este blog and Bien, podcast. todo un honor, ¿eh? Muchísimas gracias, amigo. Bueno, muchas gracias a vosotros.